presentarán emblemáticas películas en el Festival Artes de Cuba en el Kennedy Center de Washington, D.C. Ofrecerá concierto en La Lisa el cantautor Silvio Rodríguez como parte de su gira por los barrios. Y celebra Cuba el Día Internacional de los Monumentos, que este año tiene como tema el patrimonio para las generaciones. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este miércoles 18 de abril de 2018. Entre las numerosas propuestas culturales que se presentarán en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la ciudad de Washington, Estados Unidos, destacan una selección de películas cubanas. Son clásicos de nuestra cinematografía que han recreado el devenir de nuestra nación. Las palabras se devoran las palabras y lo dejan a uno en las nubes, en la luna, a miles de millas de todo. Son solo 6 películas, pero de alguna manera resumen casi 6 décadas de cine en revolución. En el Teatro Family del Kennedy Center, el 12 y el 13 de mayo, tendrá lugar una muestra retrospectiva del cine cubano, con filmes que lo han prestigiado en el mundo entero. El primer día se exhibirá la que probablemente sea la más célebre de las películas cubanas de todos los tiempos, Memorias del Subdesarrollo, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea en 1968. Esta obra integra muchas de las listas de las mejores creaciones cinematográficas latinoamericanas, y no es casual. Sus valores formales la distinguieron desde su estreno. Es una crónica íntima de los vertiginosos primeros tiempos de la revolución, que no escatima contradicciones y rehúye de lugares comunes. De Pastor Vega se verá ese sábado 12 de mayo, Retrato de Teresa, realizada en 1979. Un alegato contundente en un debate álgido por esos años, el de la plena emancipación de la mujer. La película fue un fenómeno de público. Las discusiones que originó llegaron a numerosos ámbitos de la sociedad cubana. La actriz protagonista, Daisy Granados, entregó una interpretación memorable. Cierra ese primer día de exhibiciones Lucía, otro clásico, filmado en 1968 por Humberto Solás. 3 episodios de nuestra historia son recreados con la maestría y el altísimo vuelo estético de Solás. El eje es la mujer cubana, exaltada a protagonista de nuestras gestas. Son, en definitiva, 3 historias de 3 mujeres que devienen símbolos. El domingo 13 de mayo se presentarán otros filmes más recientes que recibieron premios del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, una cita que este año celebra su aniversario 40. Fresa y Chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío, sacudió prejuicios a principios de los 90 sobre la homosexualidad. Fue una película valiente y necesaria, que marcó derroteros en la lucha por la plena aceptación de los homosexuales en la sociedad. Es una de las obras más internacionales del cine cubano. Sweet Habana, de Fernando Pérez, es una hermosa, lírica y profunda metáfora sobre el devenir de un país y su gente. Pocas veces se ha retratado con tanta poesía y tanto compromiso una ciudad pletórica de contrastes. Por último, Conducta, dirigida por Ernesto Darana, otra historia de nuestro día a día, directa, sin eufemismos, que habla del sacrificio de una maestra en tiempos difíciles, una oda al amor, a la amistad, a la utilidad de la virtud. Faltan, por supuesto, grandes títulos en esta retrospectiva, pero el público estadounidense tendrá a su alcance una selección justa y muy representativa, ideal para acercarse a un país y sus circunstancias. 12 y 13 de mayo, en el Kennedy Center. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra revista de prensa por la publicación Cubasí, que da a conocer que la Academia Cubana de la Lengua anunció que rendirá tributo al reconocido dramaturgo español Miguel de Cervantes a propósito de celebrarse el 23 de abril, el Día del Idioma. El homenaje iniciará con la colocación de la tradicional ofrenda ante el monumento a Cervantes, ubicado en el Parque San Juan de Dios del centro histórico de la ciudad. En La Habana Vieja también se encuentran otras esculturas de los paradigmáticos personajes de Don Quijote de la Mancha. Las palabras introductorias estarán a cargo del ensayista y crítico literario cubano Enrique Sáenz de la Torriente, autor de numerosos artículos en revistas culturales que destacan la obra del más grande escritor español de todos los tiempos.
Por su parte, la agencia cubana de noticias anuncia que la película cubana Sergio y Sergey del pasado año y del director Ernesto Daranas conquistó el premio del público a la mejor historia de Centroamérica y el Caribe en el 7º Festival Internacional de Cine de Panamá. El filme, ganador también de este reconocimiento en los festivales de La Habana y Cine Latino de Toulouse en Francia, sobresale por el tratamiento de la amistad más allá de las fronteras culturales, geográficas o políticas. Y terminamos en la página de Facebook del trovador Silvio Rodríguez. El viernes de la semana próxima, 27 de abril a las 7 de la tarde, tendrá lugar el concierto 92 de la gira de Silvio por los barrios. En esta ocasión el escenario estará ubicado en la avenida 243, esquina 41, en la plazoleta 20 aniversario del municipio de La Lisa. Estará acompañado por la flautista Niurka González, Jorge Reyes en el contrabajo, el percusionista Oliver Valdés y el dúo Trobarroco. Además tendrá como invitado al dúo Jade. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Y precisamente con uno de los temas emblemáticos de Silvio Rodríguez ponemos punto final a nuestra revista de prensa. Tiempo entonces para una primera pausa en esta emisión y al regreso la colega Magda Recic conversará con el investigador, poeta, ensayista, narrador y profesor Jorge Bermúdez, autor de una extensa, documentada y sustancial obra investigativa relacionada con la gráfica, la literatura y el arte cubanos. Usted no cambie de canal. 1, 2, 3 y... La Sociedad Cultural José Martí, en su filial de Villa Clara, entregó en acto público los reconocimientos O Magno Generoso de carácter provincial y los premios nacionales Honrar, Honra y la Utilidad de la Virtud a instituciones y personalidades que difunden la historia, los valores patrios y la vida y obra de José Martí. En el año del 90 cumpleaños del Che, la Sociedad Cultural José Martí de Villa Clara recorrió junto a sus miembros el complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara, lugar histórico y solemne, donde esta sociedad entregó el O Magno Generoso a los profesores e historiadores Silvia Bravo, Antonio Florit, Heidi Águila, Eduardo Palacio e Iris Menéndez. Esta sociedad cultural entregó además el Premio Nacional Honrar Honra, que distingue a personalidades e instituciones que divulgan permanentemente la vida y obra de José Martí. Se le hizo entrega al Club Carolina Rodríguez Suárez, que es un club destacado de nuestra provincia, así como de Teresa Larrea Rodríguez y a los compañeros Ubaldo Vila Gómez, al licenciado Ovidio Reyes Díaz y a la compañera María Antonia Cardoso Lima. La máxima distinción nacional, Utilidad de la Virtud, de la Sociedad Cultural José Martí fue recibida por María Caridad González Pérez, ejemplar martiana del municipio Placetas, y también se le otorgó al complejo escultórico Comandante Ernesto Che Guevara de Santa Clara. Mi pueblo es eminentemente martiano y ya te digo, este trabajo no es solo mío, es de mis martianos que me siguen, de Babi, mi promotora cultural, porque realmente Placeta tiene un trabajo destacado y ella es un pilar importante en él. José Martí, el más universal de todos los cubanos, con el que nosotros como generación crecimos y nos formamos también como ideal de hombre, de patriota, y Ernesto Che Guevara como ese símbolo que también llevamos por dentro. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Lo anunciaba hace unos minutos, con un destacado profesor cubano conversa hoy la colega Magda Recic, profesor cubano que además ha investigado la obra de José Martí.
En primera persona recibimos hoy al poeta, ensayista y crítico de arte, doctor en Ciencias de la Información y profesor de Arte y Comunicación de la Universidad de La Habana, Jorge Bermúdez, a quien mucho agradecemos su presencia. Bienvenido. Gracias por la invitación, Magda. Y la posibilidad de conversar sobre estas materias tan disímiles que todas se agrupan en su obra de una manera muy natural. Y me gustaría empezar por ahí, por el hecho de que con ese eje transversal que es la escritura, usted se acerca a muy diversos ámbitos del arte y de la comunicación. ¿Cómo ha sido posible? Sí, eso ha sido posible porque desde la más temprana edad yo me relacioné con las artes gráficas y la plástica. Estudié diseño escenográfico en la Escuela Nacional de Arte con el profesor Dimitri Kadrenovka. Yo mismo he impreso carteles, algo que prácticamente solo los más íntimos lo saben. Hice un taller de serigrafía en Santa Clara en los años 70 y imprimí los primeros carteles relacionados con la zafra de los 10 millones. Y paralelamente estudié historia del arte y di clases de historia del arte en la Escuela de Diseño del Consejo Nacional de Cultura, que después pasó a ser el Instituto Politécnico de Diseño Industrial. ¿Dónde usted ubica ahí la poesía? Bueno, la poesía la ubico permanentemente al lado mío. O sea, siempre lo que he hecho es escribir poesía. Entre imprimir, entre estudiar, entre escribir sobre gráfica o sobre los artistas, pues escribo poesía. Incluso una parte importante de mi obra poética está relacionada también con el arte. El arte también es esa esencia de muchos de sus ensayos y de sus investigaciones. Especialmente hay una temática que le ha robado mucho tiempo, que es el arte gráfico. Y ya vemos que desde el inicio su formación proviene de las artes gráficas, pero es un ejercicio intelectual bien comprometido y exigente, ese de hablar de las artes gráficas. Me gustaría saber por qué. Mire, generalmente se habla de la generación del 27 como el inicio de la vanguardia en la cultura visual moderna cubana. Y realmente siempre la gráfica anticipó a la plástica en las manifestaciones de vanguardia. Lo hizo durante la colonia, durante todas las series grabadas que fueron dando testimonio de la realidad física y social de la isla. Lo hizo en la República 15 años antes de la vanguardia del 27, con figuras como Rafael Blanco, Conrado Massaguer, Jaime Valls, que son también temas que he abordado en mis libros. Y al principio de la Revolución fue la gráfica la que marcó la pauta en cuanto a la nueva visualidad a reflejar la realidad que se estaba transformando en este país. En particular, el diseño del cartel, del libro y de las publicaciones periódicas. Porque el problema de la gráfica es que tiene la necesidad de actualizarse permanentemente para poder ser competitiva en los medios. Como se vale de los medios, pues obviamente los que trabajan para ella tienen que actualizarse o si no, sencillamente quedan fuera de esa competencia. Y por supuesto, eso es un valor que debe tener todo diseñador gráfico, sea cartelista, diseñador de libros, tiene que estar al tanto de lo que sucede en las corrientes plásticas y gráficas de la contemporaneidad. Y hoy día se está dando un fenómeno muy interesante, y es que muchas de las formas de los códigos característicos del lenguaje gráfico se han pasado para el lenguaje plástico. Prácticamente las fronteras entre plástica y gráfica cada vez se hacen más... Se han diluido prácticamente. Sí, totalmente. De eso van estos dos títulos, que son los más recientes suyos. Es decir, de alguna manera se está hablando de la gráfica en estos dos títulos, aunque uno de ellos se acerque a la visualidad de José Martí, sí, y el otro tenga que ver con la identidad gráfica latinoamericana. Yeah. ¿Qué hay de común en estos libros y qué también los diferencia? Sí, el problema es que el punto de vista hace el objeto. Y aquí el punto de vista, perdón, y aquí el punto de vista
sencillamente parte de los medios de comunicación. Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha creado medios de comunicación. Ante cada respuesta productiva, tiene que dar una respuesta comunicativa, si no la civilización colapsa. Y justamente lo que nos caracteriza hoy día son los medios de comunicación de masas, que es lo que no había antes. O sea que en estos libros yo he tratado de abordar tanto lo que es el inicio de la cultura visual en Latinoamérica como un hecho que tiene cierta homogeneidad por los elementos que inciden en ella, como es toda la gráfica que se desarrolla en la isla y en el resto del continente, que prácticamente todos hacen grabados, álbumes sobre las principales ciudades de la América, sobre los personajes más representativos. Y en el caso de Martí, justamente tratamos de ver aquel campo de Martí que prácticamente no siempre se ve. Siempre se ve al Martí poeta, al Martí político, escritor. Sin embargo, ese Martí tenía que tener un conocimiento de la imagen visual, obligatoriamente, para poder crear todo ese mundo. Incluso su poesía es un antecedente de esa aspiración que él tiene y esa genialidad de ver los medios que en su tiempo podían generar un nuevo mensaje, propiciar a su favor toda una propaganda a favor de la independencia. Y por ejemplo, Martí fue un gran conocedor de la fotografía. La utilizó perfectamente cuando se hacía foto, tenía conciencia de la foto que se hacía. Y del papel que tenía en los medios. Incluso cuando hacía copias de una foto, él sabía para qué persona se la debía de mandar de acuerdo a cómo quedaba en la foto. Sabía cuando el periódico utilizaba una foto mal utilizada de él, que lo podía dar como una persona pedante y no justamente un político relacionado con la lucha de independencia. E incluso llegó a saber cómo se revelaba una foto a color cuando la foto a color estaba todavía en fase experimental. Bueno, pues de todos estos temas se trata en los libros que son los más recientes, Martí, comunicador visual e identidad gráfica de Latinoamérica. 2 títulos que forman parte de una producción bien amplia y prolífica de nuestro invitado de hoy, Jorge Bermúdez, a quien mucho agradezco su presencia en el Noticiero Cultural, acercándonos al ámbito del diseño visual, un espacio que nos compete a todos por su participación permanente en los destinos cotidianos de la sociedad. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro Noticiero Cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que les recuerdo que esta semana dedicamos al teatro de títeres en nuestro país. En breve estoy de regreso. Autores cubanos y extranjeros de todos los tiempos. Agnios, la revista de la poesía en Cuba. Traducciones desde diversas lenguas, ensayos, entrevistas, reseñas. Un acercamiento a lo más valioso que recorre el mundo en el terreno de la poesía. Poemas, poetas, poéticas. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana, como ya decía, dedicamos al teatro de títeres en Cuba. Y todas las personas que nos escriben se muestran de acuerdo en la vigencia y en la utilidad del teatro de títeres. Marbelis Cabrera, por ejemplo, cree que en tiempos de impacto creciente de las nuevas tecnologías convendría que muchos niños no perdieran contacto con expresiones más artesanales como los títeres. Y yo les propongo leer un fragmento de su mensaje.
Los títeres marcaron a generaciones completas de niños. Era una fiesta asistir a las funciones del Guiñol. Ahora parece que muchos niños solo encuentran entretenimiento en los celulares. Pero si los padres los llevan al teatro, es posible que encuentren un mundo muy interesante que puede contribuir a formarlos. Estoy de acuerdo con lo que han dicho algunos entrevistados. Es bueno que los títeres vayan a las comunidades, pero sería bueno que los niños también fueran a verlos al teatro. La persona que va al teatro de niños es muy probable que también vaya de adulto. Orlando Vallejo nos escribe desde la ciudad de Trinidad y en su opinión muchos niños que viven lejos de las grandes ciudades nunca han tenido la oportunidad de ver títeres en vivo. Yo les comparto su mensaje. En primer lugar, los títeres en Cuba prácticamente no se ven. Tienes que ser residente en la capital o quizás en ciudades de gran tradición cultural como Santa Clara o Matanzas, como para tener la oportunidad de eventualmente llevar a los niños a una función de títeres que, dicho sea de paso, es un modo de recreación y educación que no pasa de moda y continúa encantando. Las pocas compañías titiriteras no se conocen, no hacen giras y otras están como sumidas en un sueño eterno. Mañana a Orlando le aseguro que estaremos indagando sobre este fenómeno con nuestra invitada. Raiza Delgado está convencida de que los buenos espectáculos de teatro para niños son también espectáculos para adultos y dice ella: el niño no suele ir solo al teatro. Yo llevo a mi niña a todas las funciones aquí en La Habana y les digo que me divierto tanto como ella. Para Raiza, los mejores espectáculos de títeres en Cuba son los de teatro de las estaciones de Matanzas y yo les leo otro fragmento de su mensaje. Con las estaciones he reído, he llorado, me he quedado pensando. Los muñecos son preciosos y los mensajes muy profundos. Marian, por su parte, está contenta con lo que afirmó la teatróloga Yufa Viera en los reportajes que publicamos durante esta semana y dice Marian: qué bueno que van a mejorar los planes de estudio para los titiriteros. Ese ha sido un oficio que se transmite de maestros a alumnos de generación en generación. Por último, en la columna que todas las semanas nos dedica en el portal Cuba Ahora, el periodista Mauro Escuela evoca la vida y la obra de uno de los más importantes titiriteros cubanos, el maestro Fidel Galván, director del Guiñol de Remedios. Es una hermosa evocación que los invitamos a leer en el sitio www.cubaahora.cu. Hay otros mensajes, pero como siempre no tenemos mucho tiempo. Mañana conversaremos con Yamina Giver, especialista del Consejo Nacional de Artes Escénicas, para escuchar sus valoraciones sobre el tema de la semana, el teatro de títeres que se hace en Cuba. Usted todavía puede participar de este debate si nos escribe a contrapunteo@cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.Cuba. Cambiamos de tema. Hoy se celebra el Día Internacional de los Monumentos, que en este 2018 tiene como tema Patrimonio para nuestras generaciones. A propósito, la colega Aimee Amargós nos acerca a uno de los sitios nominados a la 16ª edición del Premio Nacional de Restauración que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Por sus valores históricos y culturales, el Batey Jaronú, ubicado en el Consejo Popular Brasil del municipio camagüeyano de Esmeralda, podría estar entre ellos justamente este año. Con una historia de casi un siglo, el Batey Jaronú mantiene una coherencia relevante tanto en los espacios públicos como en la expresión arquitectónica. Sin embargo, los vientos del huracán Irma se encapricharon en dañarlo con fuerza. Brigadas especializadas de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey y otros organismos laboraron intensamente para recuperar los valores patrimoniales. Ubicado en el Consejo Popular Brasil del municipio de Esmeralda, este lugar está entre los nominados al Premio Nacional de Restauración que otorga el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Por su singular arquitectura, fue declarado en el 2011 Monumento Nacional. Fundado en el año 1921, atesora un patrimonio agroazucarero, histórico y cultural que irradia arte y vela por la memoria. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y al cierre continuamos hablando de restauración, una minuciosa labor de rescate y salvaguarda de valores arquitectónicos y culturales devuelve la prestancia y valor de uso a uno de los edificios patrimoniales de la provincia de Santiago de Cuba. Poco falta para que el antiguo Ateneo Cultural sea la sede en total funcionamiento del Fondo Cubano de Bienes Culturales de esa provincia. Situado en una de las céntricas arterias de la ciudad,
renace este elegante edificio, símbolo de historia y tradición. Es la sede de la filial santiaguera del Fondo de Bienes Culturales, que aún en fase de restauración, convocó a artistas, vecinos de la comunidad y trabajadores para festejar el aniversario 33 de la creación en la provincia de la institución cultural. El inmueble comenzó a reanimarse en el 2012, cuando la furia del huracán Sandy también probó fuerza esta residencia, que fue propiedad del ilustre abogado y patriota santiaguero Antonio Bravo Correoso. Hoy, 9 grupos de creación, integrados por artistas y artesanos, lo revitalizan. Y ahora hemos terminado una etapa importante, posiblemente el 70% del edificio, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y sobre todo con mucha creatividad de los artistas. Los artistas han puesto su creatividad, sus recursos muchas veces para que el edificio pudiera salir adelante y llegar a la etapa que está ahora. Casi listos están los espacios que se dedicarán a tiendas, cafeterías, salón expositivo y patio multifuncional. La autenticidad nos define, es el eslogan del Fondo de Bienes y no queda dudas que aquí la preservación de la identidad hará perfecto maridaje con la creatividad, la promoción de los valores de la localidad y la elevación del pensamiento y la cultura nacionales. Caridad Franco, Noticiero Cultural. Punto final. El Noticiero Cultural le pusimos al tanto de algunos filmes emblemáticos del cine cubano que serán exhibidos en el Centro Kennedy en la ciudad de Washington en los próximos días. Le informamos sobre la próxima presentación del cantautor Silvio Rodríguez por los barrios de la capital y le contamos sobre la celebración en Cuba del Día Internacional de los Monumentos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otras miradas y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre.